Ahora. Y ahí está. Oigan, fíjense que ahora sí ya estamos acabando el libro de Rafael Santandreu y este capítulo eh, como que no tiene, pero no tiene, como que no tiene tanto que ver con, con todo el resto del libro que va llevando paulatinamente a estar más tranquilo, ¿no? Pero sí tiene que ver en el sentido en el que, miren, apareció pollo, sí tiene que ver en el sentido en el que habla de los ataques de ansiedad o, o cuando tenemos muchísimo miedo a que nos pase algo, a perder el control o a morir o a, pues sí, ataques de pánico, como tener mucho miedo al miedo. Y bueno, pues no sé por qué le dedicó un capítulo entero larguísimo a esto. Yo pienso que, quién sabe por qué lo quiso meter. Pero, pero bueno, eh, se nota que estudiamos con el mismo cuate, como les había contado, y les voy a ir contando. Hola, Pollo, buenos días. Eh, bueno, les voy a contar el cuento como viene aquí ya ven que vienen cuentitos y narraciones. Un grupo de discípulos le preguntó una vez a su maestro, ¿de dónde viene el lado negativo de la mente? El maestro se retiró un momento y regresó con un lienzo blanco gigante. Justo en medio había un puntito negro. ¿Qué veis en este cuadro? Preguntó el maestro. Un pequeño punto negro, respondieron. Pues ese es el origen de la mente negativa. A menudo nos centramos en pequeñeces y somos incapaces de ver la enorme extensión de nuestra conciencia, concluyó. Y cuando uno tiene mucho miedo, pasa eso. Pasa que estamos fijándonos y fijándonos y fijándonos en ese puntito negro, en el negro del arroz, ¿no? Diríamos en México. Y no importa si el arroz está buenísimo, si es arroz a la mexicana, si tiene chícharos, si tiene un chilito, buenísimo. Ya me tocó un arroz. Pero nos fijamos en que tiene el negrito del arroz. Bueno, lo más importante de este capítulo, pienso yo, es esta cosita que ni siquiera puso en mayúsculas. Nosotros no somos nuestros pensamientos y nuestras emociones. No lo somos. Somos una mente más grande, más amplia, mientras que los pensamientos y las emociones, inclusive en el cerebro, son una pequeña parte. No es el todo del cerebro. No somos eso. Entonces, cuando nosotros decimos, es que, por ejemplo, yo tengo miedo a salir a la calle y que me dé COVID. Y eso no me define. Eso no me hace que yo soy miedosa, que yo soy ansiosa. Eso es lo más importante. Entonces, el primer trabajo es pensarnos, eso que yo estoy pensando no me define, ¿no? Cuando yo pienso alguna carajada contra alguien, tampoco me hace una malísima persona. Yo puedo ser mucho más que eso y soy más que eso. Bueno, pues platica él para contextualizar todo su trabajo de él. Él le llama miedo neurótico y a mí me parece temor neurótico. A mí me parece un término medio feito para México, ¿no? Yo lo pondría miedo imaginario. Ok, fíjese, platica de que viene Alfonso a verlo a su despacho acompañado de su hijo mayor. Alfonso tendría 72 años y su hijo 45. El contraste entre uno y otro era curioso. Alfonso el padre era un pequeño, delgado y tan pálido como si hubiese visto un fantasma. Su hijo era todo lo contrario, alto, orundo, con la piel sonrojada, que da la buena vida. Alfonso se sentó delante de mí embosado en su abrigo, como si tuviera frío pese al calor de la consulta, con la cara huidiza, y empezó a explicarle.
No sé qué me pasa, pero estoy fatal. Desde hace un año tengo mucho miedo. No me atrevo a salir a la calle y mucho menos a coger el coche. Me paso el día en la cama. Venir aquí me ha costado un mundo. Lo he conseguido solo porque mi hijo me ha sacado a rastras. Solo con esas palabras yo podía saber lo que sucedía. Alfonso tenía ataques de pánico o ansiedad. Un problema que afecta al 8% de los españoles, al 14% de los estadounidenses. En México no hacemos esas estadísticas todo el tiempo, pero este libro fue antes de COVID, o sea que seguro mucho más españoles y mucho más americanos y mucho más mexicanos hemos tenido el nervio a todo lo que da, o la ansiedad, o miedo al miedo. Se está conectando Isabel. Bueno, en el caso de aquel jubilado, tal era su sufrimiento que confesó: no puedo seguir así, Rafael. Lo paso tan mal que muchas veces deseo estar muerto. Aquel padre, de una hermosa familia de 4 hijos y muchos nietos, se hallaba vencido. El hombre, que había sido un modelo de fortaleza de todos, había adelgazado hasta estar escuálido y su semblante parecía de la muerte. Hasta entonces había sido un hombre alegre y optimista antes. Era el faro de toda la familia. Ahora era un bulto arrugado y tembloroso. Así me explicó lo que le sucedía. Todo empezó con un dolor de estómago muy fuerte. Tuve que correr a urgencias. Ahí me hicieron pruebas, pero no me encontraron nada. Quizá una pequeña úlcera. Aquel día fui a casa bien, pero el dolor volvió y cada vez era más frecuente. Me hice un montón de pruebas, pero siempre lo mismo. Al final los médicos dijeron que era un tema de la azotea. Por eso estoy aquí. En efecto, lo que tenía era algo en su manera de ver las cosas, algo mental. Durante los ataques de dolor, que podían durar 5 minutos a 1 hora, experimentaba pavor, un intenso miedo a morir. Después se quedaba débil, abatido durante el resto del día, como si le hubieran dado una paliza. Como muchas personas que tienen ataques de pánico, también tenía dificultad para salir, pero ese era un temor secundario. Primero era el de morirse y que le daba el ataque de pánico, ¿no? Y era un temor secundario provocado por el miedo que venía, por el miedo a que el dolor le viniera en la calle sin ningún familiar para ayudarle. De todas formas, por mucho que intentase protegerse recluyéndose en casa, tomando ansiolíticos, sufría 1 o 2 ataques al día. Muchas veces por la noche se despertaba repentinamente con una desgarradora punzada en el abdomen, sudor, frío, con esa atroz sensación de muerte. Ok, hay 2 tipos de miedo. Él le llama el miedo objetivo, el de amenazas externas, o él le llama, o el temor neurótico. Nosotros le vamos a llamar el miedo real o el miedo imaginario. El miedo real nos protege. Es muy importante que el miedo real se quede en un nivel pequeñito, que no sea tan grande como para que nos paralice y se nos aloque el mundo. Pero sí es importante, porque si nosotros no tuviéramos un poco de miedo, nos iríamos a lugares peligrosos y, ¿no? Si no tuviéramos como un miedo que te dice, eso está peligroso. En COVID, por ejemplo, un miedo real de que el COVID existe y que hay que cuidarse, hay que lavarse las manos bien seguido y hay que traer tapabocas si vas a salir. Entonces es un miedo pequeñito. Pero el miedo imaginario es aquel que te hace pensar mucho más cosas, como cosas que no han pasado y que no es seguro que pasen. A veces se juntan
el miedo real y el miedo imaginario. Por ejemplo, tengo miedo al COVID y entonces no salgo para nada porque si me contagio me voy a morir. Entonces, miedo real, sí hay COVID, sí estamos en una pandemia y sí tengo que lavarme, usar tapabocas. Miedo imaginario, seguro me voy a contagiar y me voy a morir, también es seguro que me voy a morir y también es seguro que le va a dar a mi hijo y le va a dar terrible y también se va a morir y es seguro que nos vamos a morir asfixiados de una manera horrible. Todo eso es imaginario, porque no es un hecho. Estamos como pensando, ¿qué tal qué? Y si, entonces nos hace imaginar cositas, ¿no? Eh, el miedo imaginario son sensaciones que a veces nos acompañan, están adentro de nosotros, no es de afuera, no es algo que te puede pasar, de afuera, ¿no? No es, claro, tengo miedo a que asalten y me toque un balazo y estoy por esos rumbos, o me puede pasar. El miedo imaginario, el miedo, él le llama el temor neurótico, es esta sensación de ñáñara, de hoyo en la panza, de temblorera, de palpitaciones, de dolor de cabeza, de colitis, que nos hace sentir, que nos acompaña todo el tiempo y que nos tiene y que se retroalimenta, que va creciendo y creciendo. Entonces yo pienso, ¿y si salgo y me da COVID? Y luego se retroalimenta. ¡Uy, qué miedo! ¿Y si salgo y me da COVID y no tengo, y no hay nadie que me ayude? ¿Y si salgo y me da COVID y además ahí me da un telele y se junta con un problema cardíaco y me da el telele allá afuera? Y empieza a retroalimentarse hasta que se hace un monstruo gigante que nos tiene apachurrados a nosotros mismos. Entonces, eh, hay un libro, un neurólogo americano que se llama Robert Sapolsky, escribió un libro que dice, ¿por qué las cebras no tienen úlcera? Y habla básicamente por qué los animales no le dan cuerda a ese miedo imaginario, ¿no? Se ponen a la defensiva cuando hay un miedo real de que los van a atacar, pero no cuando hay un miedo imaginario. Y él dice, en este libro vamos a ver la diferencia y vamos a aprender a ser como leones de la sabana, felices y alegres. El miedo real es externo, teme a una amenaza externa de afuera real. Real, ¿eh? Es evitable con que te alejes de ahí, evitable con alejarse de la fuente del miedo. Si yo me voy a un lugar donde dices, híjole, aquí están bien drogados, ¿qué tal que se les va la cabra y me confunden y me pasa algo terrible? Con que te quites, se quita ese miedo. Y teme a cosas concretas. Reprobar en un examen, que me agredan en la calle, a cosas concretas. El miedo imaginario es interno, no es evitable, se teme, no quieres tener esas sensaciones, esas emociones y esos pensamientos que dan ansiedad, tristeza, por ejemplo. Se desencadena un círculo vicioso de temor hasta que convierte en pánico. Empiezas con un poco de ñañara, pero se acaba haciendo un monstrón. Y suele llevar evitaciones cada vez mayores. Eso es otro punto, ¡pum!, súper fosforescente clave, evitación. Ok. El miedo imaginario se retroalimenta hasta que se hace un monstruo. Bueno, aquí dice, el porqué de los ataques de pánico. La causa de este miedo imaginario es miedo al miedo. Empiezas a tener miedo de que vas a tener miedo. Por ejemplo, un día te dio un telele, te dio un ataque de pánico y luego te da miedo tener ese miedo. ¿Qué tal que me da el ataque ahí? Y empiezas a, ¿qué tal que me va a pasar? Y te da miedo eso que te puede pasar.
que te da miedo tener ese miedo. Es un miedo al miedo. Esa es otra importantísima aporte. La solución es cortar esa espiral. Cuando tengo miedo a ese miedo que me va a dar, es cortar esa espiral. El Rafael, que es un poco locochón, dice, ¿por qué se da? Y él sale con este guayabazo. Por mala suerte. Así, por mala suerte. ¿Qué quiere decir? Que nos puede suceder al que sea. Me puede pasar a mí, les puede pasar a quien sea, le puede pasar a ti, puede pasar al que vaya afuera, a quien sea. Tener un ataque de pánico, tener mucho miedo, le puede pasar al que sea. No es a esta pobre que está tan jodido. No, le puede pasar al que sea. Y ponen el ejemplo del viejito aquel jubilado de los 70 y cuboles, dice que un poco antes se había muerto su amigo de un ataque fulminante al corazón. Y la mala suerte, que dice Rafael que esa es la causa, la mala suerte unió estos dos eventos en su cabeza. Su amigo le dio un ataque al corazón y que a él le dio un ataque de pánico. Y por primera vez en su vida empezó este episodio de sensaciones corporales, de ataque de pánico. Y cuando uno tiene un ataque de pánico, otra cosa que tenemos que observar para saber si tenemos miedo al miedo o un miedo imaginario alocado, ¿qué quiere decir? Que tenemos que observar si nuestra mente está al pendiente de nuestras reacciones corporales. Por ejemplo, ay, yo creo que estoy respirando muy rápido. Tengo ñañara en la panza. Es muy al pendiente, como si nuestros ojos estuvieran como los de una marioneta rota, que están viendo para adentro y que están muy al pendiente de cuántas palpitaciones tenemos, de cómo se están haciendo las cosas adentro de nuestro cuerpo. Bueno, él dice que trabajar en una psicología como la que él propone ha transformado los pensamientos. Nosotros hemos visto muchas veces en la escuela cómo el pensamiento es un tipo de corriente psicológica, no es la única, pero bueno, es la que estamos viendo en el libro. El pensamiento causa la emoción. A mí me parece como muy línea recta. Pensamiento, emoción. Pero bueno, se juntan varios factores, pero lo hemos visto sobre todo cuando hacemos meditación, como si yo sigo mi pensamiento, se me aloca el chango. A veces pienso, ay, si mi papá estuviera aquí, vería a mis hijos crecer. Y de repente me cacho, bien triste. Mi pensamiento causó la emoción, ¿no? A veces dices, es que como estoy muy triste, ando pensando en necedades. Este tipo de teoría sostiene lo contrario. Estoy pensando en necedades y no las paro, y por eso me siento así. Bueno, es muy importante, por lo tanto, aprender a no darle tanta importancia al pensamiento para que no se cause tanto. Fíjense, para ganar fortaleza emocional, incidimos sobre nuestra filosofía, nuestra visión de las cosas, y por eso debatimos en la profundidad hasta ver los fenómenos de otra forma. O sea, tengo un pensamiento, pero quisiera tener ¿cuál? Vamos a poner un ejemplo. Tengo un pensamiento la verdad la gente me critica, soy menos que los demás. Quisiera sentirme segura, pero tengo un pensamiento de, estoy súper chafa. Entonces tengo que ver cuál es mi pensamiento y cuál quisiera tener, cómo quisiera sentirme, para poder dejar de darle importancia. Yo quisiera ser popular y me siento muy mal porque nadie me pela.
Entonces le tengo que dejar de dar importancia, tener una filosofía y una fuerza de no darle importancia a esto. Yo quiero ser popular. Tengo que dejarle dar importancia a que ser popular es lo más chingón. Y entonces me voy a poder relajar. En una persona con un problema de alimentación, tiene un pensamiento: quisiera estar chula de flaca y de cuadritos y de fuerte y marcado y que todo el mundo vea qué lindas manera de cuerpo tengo. Eso es mi pensamiento que alimenta el problemón. En una persona con un trastorno de alimentación se vuelve un problemón que puede llevar a la muerte. Pero ¿a qué le tengo que dejar de dar importancia y en dónde tengo que trabajar una filosofía de vida interior? En esto que creo, yo creo que ser flaca y ser de cuadritos, estar bien chula y bien así, es lo más importante. A eso tengo que decir, eso no es lo más importante. Entonces, el trabajo número 1 que vamos a hacer el día de hoy es ver mi pensamiento porque quiero qué. Y este quiero qué es al que vamos a combatir, de decir, no es tan importante. A veces, ese quiero qué es engañoso. Por ejemplo, vamos a regresar al problema de alimentación. Básicamente, digo, es que quiero estar bien chula. Pero cuando yo digo, quiero estar bien chula, en realidad, a lo mejor me hago una trampa en mi cabeza que me dice, es que quiero estar bien saludable. No quiero comer grasas saturadas, azúcares. Una trampita, ¿no? Que me dice salud. Entonces, como usa palabras tramposas, pero cuando cachamos que me está haciendo un problema, este pensamiento, yo estoy pensando esto porque quiero que, acá hay un trabajo filosófico interior de combatir. Y acá hay un trabajo mental que combatir, un trabajo al cual le tenemos que decir a la cabeza, sí, ajá, y empezar a hacer todo lo que Rafael nos propone aquí con el miedo imaginario, con el miedo al miedo o con el temor neurótico que le llama él. Ok, entonces, hay que trabajar, acá hay que pensar, ¿no? En la filosofía, en nuestra manera de ser, que no sea tan importante estar tan chula. Acá no hay que pensar, hay que actuar. Cuando los pensamientos me hacen una conducta necia, como en el caso de mi pensamiento, tengo que estar flaca, me hacen dejar de comer o vomitar o darme atracones. Cuando eso, no tengo que estar filosofando eso, tengo que filosofar que eso no es tan importante, el querer, pero en la acción no tengo que filosofarla, no tengo que estarla pensando, tengo que actuar, tengo que hacer algo en la conducta. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí platicaré una tipita que qué padre conocerla. Yo creo que se va a ir al club de personajes importantes, a nuestra cajita. Claire Wickes. Una de las primeras mujeres de estudiar medicina en Australia, 1930. Y era médica, qué maravilla. ¿No? En México en 1930 las mujeres no estudian, no leen. Bueno, ella, vive en Sydney, en Australia, y empieza y escribe un artículo, un libro sobre el agotamiento nervioso. Y se refiere a esto, a lo que le pasaba al paciente Rafael Alfonso, es que acaba agotado. Porque cuando tú tienes un ataque de pánico, acabas agotado. Cuando tú estás súper ansioso, acabas agotado. No quieres ni salir del cansancio que te traes. Ok. Y bueno, esta doctora Wicks publicó un libro de autoayuda llamado Autoayuda para los Nervios. ¡Qué maravilla! Desde 1930, ya que nos entré, ¿no? Bueno, él propone
4 pasos para curarlo. Son muy importantes. Él, por lo que lo que hemos ido leyendo en el transcurso del libro, él basa sus trabajos en teoría breve estratégica, en terapia breve estratégica, que está documentado por miles de casos. Hay un hombre en Italia que se la pasa documentando casos que funcionan. Y esto es de lo que más he investigado. Miles de casos que funcionan. Entonces, los 4 pasos que Rafael propone son: 1, afrontar. 2, aceptar. 3, flotar. Y 4, dejar pasar el tiempo. Ok, los primeros 2 son básicos, los otros 2 también. Pero en los primeros 2 vamos a romper el miedo al miedo. Afrontar. La única manera de vencer un temor interno es afrontarlo. Cuando tú tienes miedo a un fantasma, si lo miras a la cara, se desvanece. Cuando tú tienes miedo si yo voy a ese cuarto, voy a tener mucho miedo. Estamos hablando de miedos imaginarios. Porque, nanita, ¿qué tal que está la parca? Y voy al cuarto y prendo la luz y busco a la parca, resulta que el miedo hasta se desvanece y acabas riéndote de tu propia idiotez. Afrontar es el paso número 1 de quitar miedo. Si yo le tengo miedo a las arañas y no veo arañas, entonces nunca les voy a dejar de tener miedo. Si yo tengo miedo a las arañas y veo una arañita y veo que no hace nada, le voy a dejar de tener miedo. Con esto no estoy diciendo que agarren a la violinista para que les pique. Bueno, esto es una paradoja porque lo que se nos ocurre es una travesura de la evolución desde mi punto de vista, porque lo que se nos ocurre cuando uno tiene miedo es sácate de ahí, ¿no? Cuando uno está viendo una película y me dice, ay, apágale, yo le apago. Ay, bájale al volumen para que no se oiga la música. Entonces, eso es lo que nos sale natural. Entonces, una paradoja es que esto que nos sale natural, hagamos lo contrario, enfrentarlo. Y les decía que para mi punto de vista es un problema de evolución, porque lo que yo creo es que adentro de nuestro cerebro, en lo más profundo de nuestro cerebro, está un pedazo cerebral que se encarga del miedo. Es una estructura tan vieja, evolutivamente hablando, que ni siquiera es de primates, es de reptiles. Cuando éramos dinosaurios, reptiles. Entonces, eso está desde siempre. Muchos años pasan en evolución y se va formando otros pedazos del cerebro hasta que llega a ser nuestro cerebro así de perfil. Y tenemos este pedacito de frente, este pedacito en el que pensamos cosas. Y entonces se activa nuestro miedo, que está allá adentro, en otro lado, y nosotros empezamos a pensar cosas con el miedo. Entonces, no hay que hacerle eso, hay que afrontarlo y ya, sin pensarlo, ¿ok? Bueno, entonces el primer paso de la paradoja es afrontarlo, afrontarlo. Recordemos, es necesario afrontarlo en vez de huir. Tenemos que ver, ¿huyo o afronto? Si tengo miedo, afrontarlo en vez de huir es la solución. Ok. Es como unos niños pequeñitos que hacen un berrinchazo porque quieren un dulce. Las preocupaciones solo nos quieren engañar, no son reales. Este miedo imaginario no es real, solo nos quiere imaginar. Entonces no hay que atender a su berrinche,
Es como si vamos saliendo de la escuela y ya les vamos a dar de comer a los niños, ya está la comida. Y te dice, ah, yo quiero unos chocolates, y hace un berrinche. Y tú sabes que lo que necesitas es comer comida. Entonces, si tú caes es un berrinche, todas las salidas de la escuela te va a pedir el chocolate. Y entonces no hay que caer en el berrinche, en la pataleta de nuestra mente. Si nos hace un berrinche, ¡ah, vete de ahí, no entres! Le entras. ¡Ay, no hables con nadie! Hablas. ¡Ay, no salgas porque las arañas! Ves las arañas. Afrontar en vez de huir. En este miedo imaginario son pensamientos irracionales, son emociones agudas, son sensaciones desagradables. Entonces, para quitarlo es afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Dice que las personas a veces dicen, es que a mí no me funciona, y que cuando no les funciona es porque una de estas 4 no le hicieron bien, ¿no? Entonces, vamos a ver, afrontar. Y dice, una persona llamada Andrés le daba muchísimo, sufría de ataques de tensión cuando vea a los ojos a alguien, cuando tenía contacto visual. Eso le pasaba desde jovencito, en cualquier momento. Mantener la mirada le daba ansiedad y esa ansiedad crecía tanto que se volvía un martirio. Dijo, pues, para que me entiendas, ni siquiera he tenido novia. Hubo una vez que salió en 2 ocasiones, salió con unas muchachas y le daba tanta ansiedad, tanto miedo, que cuando ellas se paraban al baño se escapaba y no volvía y las dejaba plantadas ahí. Entonces, obvio, ellas no volvían a saber nada de él y ellas no querían volver a saber nada de él, ¿no? Entonces, esta persona dijo que hubo una vez que lo hizo, por favor, con electroshocks, con un psiquiatra. También tomó una terapia psicoanalista. Miedo al miedo, palpitaciones, mareos, lo que había que hacer, como Andrés, era afrontar. Él dice que Andrés se le quitó esa neura a las miradas y al principio afrontar no es fácil. Eso es lo primero, ¿no? Hay que saber que afrontar no es fácil. Implica aguantar el pico de ansiedad, casi irlo a buscar. Sin el casi, es irlo a buscar. Es estar ahí durante un tiempo. Si yo le tengo miedo a las arañas, afrontarlo. Ir a la araña, sé que me va a dar ansiedad. Y voy en búsqueda del pico, como algo masoquista. Pero tienes razón, Rafael. Funciona y funciona muy bien como la sección amarilla. El segundo paso es aceptar. Entonces, afrontar, aceptar. El segundo paso, aceptar. Aceptar significa no luchar, no resistirse, dejarse llevar, rendirse. La mujer que no podía salir de casa, tenía muchísimos vértigos, hasta vomitaba, se acobardaba muchísimo, tenía mucho miedo de volverse loca o de perder el control. Ella, la cosa es afrontas y después aceptas que esto te pasa. Pero aceptas como ella decía, preferiría irme a dormir y no despertar. Como aceptándolo, ¿no? Bueno, si me muero, me morí. Hay que aceptarlo. Aceptar es de dejarse llevar por la ansiedad. Aceptarla dócilmente. Lo contrario es luchar. Aceptar es rendirse, dejarse llevar. Lo contrario de luchar, ¿no? A lo mejor yo digo, voy a luchar contra este miedo, sí puedo, no. Hay una parte que no voy a echarle rollo, solamente lo voy a afrontar y me voy a dejar llevar, voy a saber que viene, me voy a poner flojito y cooperando, como decimos acá.
es un acto de sumisión. Así lo entiende un bombero, como sumiso ante la ansiedad. Él aquí no le entiendo muy bien que dice, ni de coña es imposible. No entiendo muy bien al que ni de coña, por lo que deduzco es por lo que dice en el libro, es que sí es posible. Te digan lo que digan, sí es posible. Al principio parece imposible aceptar los síntomas, pero sí se puede. Y el resultado es la cura completa de ataques de miedo, de ansiedad. Cura completa. Afrontar. Hay veces que la gente afronta, pero no acepta. Afronta pero con los dientes apretados, pero no, afronta, pero como ya vamos a acabar, no es posible, lo voy a hacer para que ya se acabe esto. No, el aceptar puede estar así indefinidamente y aprovechar el tiempo para algo constructivo. Esa es la aceptación, que va a eliminar el problema de raíz y nos hará libres. Afrontar, aceptar, perseverar es el 3. Ok, es muy importante. Afrontar y aceptar no llegan inmediatamente. Casi todo la persona que tiene ansiedad o que tiene ataques de pánico no se hizo de la noche a la mañana. Fue a partir de un evento y se fue haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta acabar en un dramón. Entonces, no se va a quitar de la noche a la mañana. Necesitamos ser súper perseverantes, valientes y perseverantes. Entonces, acepto, primero afronto, acepto y luego persevero. El miedo imaginario, que aumenta locamente en forma de espiral, se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Nos va a costar tiempo quitarlo. Entonces hay que prepararse con calma, con la calma, con la paciencia. Vamos a tener paz. Hay que esperar, hay que dejar pasar el tiempo. Yo voy a afrontar hoy, voy a afrontar mañana, afrontar aceptando y se va a quitar. Dejar pasar el tiempo es un trabajo a mediano plazo, persistente, insistente. Sigue en ese camino. Va a haber subidas y bajadas, avances espectaculares y tal vez unas recaídas desalentadoras. Pero es una trampa. Esto es una trampa de la cabeza. No vamos a caer en la trampa de la cabeza. Vamos a perseverar hasta quitarla. Si alguien cuando lo pongan a prueba, no le está funcionando, me escribe porque tenemos que revisar cómo está haciendo su técnica. Aquí hay uno que dice síntomas exagerados. Un anciano maestro estaba cansado de las constantes quejas de su discípulo, así que pensó que debía hacerle recapacitar. Una mañana le pidió que llevara sal y cuando regresó le mandó a echarla en un vaso de agua, que a continuación bebiera de él. ¿Cómo sabe el agua?, preguntó el maestro. Muy salada, respondió el pobre chico. Aguantándose la risa, el anciano le ordenó repetir la acción. Pero esta vez tenía que echarle la sal en el lago. Caminaron sin prisa hasta ahí, y cuando el joven hubo cumplido la orden, el maestro le pidió beber del lago. ¿A qué te sabe ahora? Está fresquísima. Es una delicia para el paladar. El maestro concluyó. El dolor de la vida es como la sal. Siempre hay la misma cantidad. Sin embargo, su sabor depende del recipiente. Cuando te aflijan las adversidades, agranda el sentido de las cosas. Deja de ser un vaso y sé un inmenso lago. No nada más el negrito del arroz, todo el arroz. Para una persona que tiene un miedo imaginario, un miedo al miedo, un ataque de pánico, aceptar es pedirle algo casi imposible, pero no es así, sí es posible. Aceptar el síntoma. Esa es la clave, aceptar el síntoma. Aceptar tengo ñáñara, aceptar me duele la panza,
Aceptar, tengo taquicardia. Aceptar, siento aquí el nudo. Aceptar el síntoma. La doctora aquella de 1930, Claire Wickes, la médica australiana, pionera en el trabajo miedo al miedo, habló de la aceptación lo siguiente. La actitud correcta es buscar el ojo del huracán. Los navegantes dicen que en el centro del huracán existe un lugar de paz llamado el ojo. La tormenta gira a su alrededor, pero no puede alcanzarles. Sin embargo, para llegar ahí, debe atravesar la tempestad del barco. Entonces, está el huracán y nosotros queremos estar en medio. Para eso necesitamos atravesarlo y aguantar vara, que adentro va a haber paz, aunque el mundo gire, ¿eh? Aunque haya COVID. ¿Okay? La paz mental, construida en la propia confianza, no reside en la ausencia de síntomas, sino en mantenerse entero en medio de ellos. ¿Okay? Entonces es aceptar el síntoma. Miles de personas por todo el mundo han completado su tratamiento de miedo al miedo con este método, y sí es cierto. Aquí habla en Tokio, aquí habla de Tokio, pero en Italia son miles de personas y en el mundo son miles de personas. Está comprobado. En Tokio, en el siglo XX, en el siglo pasado, había un psiquiatra llamado Shoma Morita y hizo su método Morita, como el chile Morita, así, Shoma Morita. La forma correcta de vencer el pánico es ir directamente hacia él en vez de huir, dice el método Morita. Y efectivamente, cuando se afronta de esa forma, el miedo desaparece gradualmente. Tienes un miedo y hay que ir al miedo. Quedarte con el miedo. ¿Okay? El tercer punto, nuestro hombre locochón le llama flotar. Afrontar, aceptar, flotar. Flotar es una acción suave. Es como andar cool, como andar medio pachecazo. Es hacer las cosas despacito, flotando, tranquilos, no acelerados. Alguien le dijo, ayer entendí el término flotar. Me desperté a las 5 de la mañana con un fuerte ataque de ansiedad. Generalmente, cuando me da el ataque, tengo que tomar calmantes y quedarme todo el día en la cama. Pero me acordé de los 4 pasos y decidí salir de la cama flotando. No sé cómo lo hice, de forma suave. Me puse la ropa de deporte y con cuidado de no alterar mi sistema nervioso, salí a correr. Todavía era de noche. Ok. Es hacer las cosas despacito, no quedarte sin hacer nada. Hacerlas, pero leve, sin decir, ¡ay, ya lo voy a hacer porque estoy muy agobiado! Eso no, lo contrario. Tranquilito, lo vas haciendo. Si te metes a bañar, pero te lavas el pelo tranquilito, tranquilito. Ok, entonces dice, hay 2 hechos importantes. Es aflojar al máximo que se puede el cuerpo y la mente y vencer los síntomas. Saber que no va a ser de la noche a la mañana para vencer los síntomas, necesitan persistencia y tiempo. Entonces es aflojarlo y no rajarse. Trabajar un deporte o cualquier cosa, hacer deporte, trabajar, cocinar, hacer cualquier cosa, no quedarse sin hacer nada, pero con la mínima tensión, como si flotáramos. Por ejemplo, yo estoy muy nerviosa, pero entonces me voy a ir a cocinar y lo voy a hacer con la mínima tensión. No así, sino decir, como si flotara. Ay, ya estoy medio sueño. Estar flotando. Cuando arrecien los nervios, es mejor no quedarse quietos, sino nada, sentados. Es mejor no quedarse quietos sin hacer nada, sentados en el sofá o tomados en la cama. Porque la quietud es muy difícil. En la quietud es súper fácil obsesionarnos. Nosotros no tenemos nada mejor que hacer que estar viendo, ¿qué?
es muy fácil que nos obsesionemos con un pensamiento, con un miedo irracional, con una necedad en nuestra cabeza. Es muy fácil que nos obsesionemos, que nos estemos observando nuestros síntomas, que le demos mucha importancia a esto que estamos sintiendo y que activemos la lucha y decir, ay, no, ya no quiero estar sintiendo esto. No, vamos a hacer las cosas, pero despacio, que llevo calma. ¿Ok? La acción suave es muy favorecedora. Es distraerte, distraer a la mente, reducir los síntomas y la tensión un poco, solo poco, flotar. Entonces, afrontar, aceptar, flotar y luego es dejar pasar el tiempo. La semana pasada tuve una reunión en el trabajo y me dio uno de mis mareos, dijo una persona. Son fuertísimos, me producen un vértigo brutal. Cuando me viene, lo primero que pienso es que tengo que tumbarme en el suelo para no caerme redonda. Pero afronté y acepté y aguanté el tipo. Después acudí a mi mesa de trabajo. Estaba descompuesta por dentro, pero me planteé trabajar de todas formas, a mi ritmo, tranquila, aceptando plenamente mi estado y floté. Conseguí trabajar en ese estado intermedio, que fue incluso agradable. Al final del día ya estaba completamente bien. Trabajando suavemente, dejando pasar el tiempo, puedo decir que hasta estuve a gusto. Cuando flotamos, buscamos cierta comodidad en el malestar. Es como los marineros que saben eh, que va a haber tempestad. Él dice que se ponen su chaqueta amarilla y hasta el gorrito para prepararse para la tormenta. Y ni modo, sabiendo que al día siguiente vas a estar bien, flotando. Bueno, el punto 4 es dejar pasar el tiempo. Esto es muy importante, porque la enfermedad cuando tenemos nervios se ha hecho durante largo tiempo. Entonces, se va a quitar en unos meses. Hay recaídas. A lo mejor hay el 95% platica él, que hay una persona que él conoce que tenía 95% de mejoras. Pero la cosa es cuando dejó de mejorar y ese 5% que le faltaba se sintió muy mal, como que recaí. Entonces vamos a pensar en que hay recaídas, pero perseverar en el tiempo. Las recaídas son desesperantes, pero afrontamos, aceptamos, flotamos y dejamos pasar el tiempo. Si recaemos, hay que dejar pasar el tiempo en lo mismo. Y funciona muy bien. Aquí dice con mayúsculas, hemos de recordar una y otra vez que la recuperación procede de descubrir repetidamente que los síntomas carecen de importancia. No le demos más importancia. Que tengo taquicardia, que me siento medio mal. Ok. Él le añade, esta es de su cosecha, no de la técnica en sí, pero vale la pena. Él le añade los mantras. Dice, los mantras en hinduismo es una palabra o una frase que se repite. Se parece a cuando en el catolicismo rezamos. Y rezamos el rosario, por ejemplo, lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos y acabamos como estando tranquilos, cool. O en budismo, como le hacen en el radio, Om Namah Shivaya. Él propone que nuestro mantra sea afrontar, aceptar, flotar, dejar pasar el tiempo. Afrontar, aceptar, flotar, dejar pasar el tiempo. Afrontar, aceptar, flotar, dejar el tiempo. Entonces, la siguiente tarea que tenemos es anotarnos. Afrontar, aceptar, flotar, dejar pasar el tiempo y nos lo repitamos cada rato como un mantra, ¿no? Lo podemos convertir en una oración, ¿no? También pedirle confianza y fortaleza al Espíritu Santo para afrontar, aceptar, flotar, dejar pasar el tiempo.
Nada de huir, nada de evitar. Los pensamientos que produce la mente durante el miedo son siempre inservibles. Los pensamientos que pensamos cuando tenemos miedo siempre son necios. ¿Ok? No les vamos a creer. Bueno, vamos a hacer ahorita en este momento un ejercicio. El siguiente paso es verte en el futuro sin este problema de miedo al miedo, mucho miedo, ansiedad, ataque de telele. Entonces, en este momento voy a poner a Moritz hasta acá para que nos acompañe con su música. Y mientras Moritz canta un minuto, vamos a vernos en un futuro cercanos. Vamos a vernos. Cierra tus ojos e imagínate en un futuro cercano, viviendo como quieres vivir. Imagina solo los resultados. Deja los procedimientos en manos de Dios. Imagina un tú feliz, tranquilo, sin ansiedad, afrontando protegidamente. Muy bien. Viviendo como quieres vivir. Estando como quieres estar. Imagínate sonriendo. Y tranquilo. Muy bien. Vamos a parar. Voy a poner acá Moritz. Gracias, Moritz, por cantarnos. Y hacemos una vez que tenemos nuestra visualización a futuro, tenemos el presente con voy a hacer un resumen, el presente con dos cosas, un pensamiento necio que se prende y que me hace tener miedo, un miedo imaginario, porque quiero y un juicio de valor, lo entrecomillo, porque no es siempre un valor, casi siempre es un antivalor, pero porque quiero y una idea medio rara, como estar muy bien, estar muy guapo. Entonces, esto lo cuestiono y el miedo lo afronto, acepto el síntoma, acepto que tengo ñáñara, floto, no me quedo paralizado, pero lo hago despacito a mi ritmo y aguanto en el tiempo. Una vez que hicimos todo eso, nos vemos a futuro, un futuro mejor, en donde estoy contento y donde vivo como quiero vivir en paz. Por último, dice este hombre que hay sobre dormir y comer. Casi siempre cuando tenemos un ataque de pánico, cuando tenemos una ansiedad muy desbordada, no podemos comer, se nos cierra, ¿no? O no podemos dormir, nos aceleramos. Entonces es parte de aceptar y decir, bueno, pues si no como ahorita, como al rato, sin ponernos tan forzados. Esto es para las personas que no tienen un problema de alimentación o un problema de salud, ¿no? Si tú tienes un problema de diabetes y tienes que comer a determinadas horas, lo tienes que cumplir al pie de la letra. Pero si solamente es el miedo al miedo, ya te dará hambre. Y para el sueño, él dice que podemos recurrir a cosas que venden para dormir mejor. Porque un día, 2 días puedes dormir mal, pero al tercero, sálvese quien pueda, ¿no? Yo pienso que melatonina es una buena opción porque la melatonina
es algo que produce tu cuerpo. Entonces no te estás dando algo químico, no te estás dando algo, un elemento externo. Es algo que nosotros ya producimos para dormir. Entonces, tomar melatonina o tomar un té de pasiflora, ¿no? Ayudarte para dormir. Y por último, nos recomiendo una película que nosotros hemos visto en cada año. No, creo que no, pues yo este año nos faltó ver la película de Amigos, en donde la ansiedad con amigos y disfrutando la vida se reduce. ¿Se acuerdan la película de este muchacho, de este señor que estaba cuadripléjico y uno que lo cuidaba? Y que a veces tenía muchos ataques de ansiedad y quería salir a medianoche. Y acaba, también tenía miedo de que lo viera una mujer. Y acaba la historia de que es una historia real y que se les quita, ¿no? La ansiedad, los problemas, porque una amistad bonita, acompañada, siempre, siempre ayuda. Entonces, a tener contacto y buscar a nuestros amigos, los buenos amigos, los queridos amigos. En fin, nos vemos la otra semana. Voy a apagar el video para que seguir.